la palabra de nuestro Dios y podamos glorificar su nombre. Amén. Le doy la bienvenida también a nuestros amigos que se han hecho presentes. Gloria a Dios por eso, y que esperamos que este estudio sea una gran bendición para nuestros amigos y para nuestros hermanos también. Así que para no perder más tiempo, vamos a orar para que el dirigente de este estudio sea nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a invitar que se pongan de pie, vamos a orar. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos en este momento porque usted nos ha permitido estar en este lugar para poder alimentarlos de su palabra y poder crecer en conocimiento respecto a estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos, que ellos puedan quedar claros respecto a este tema y que podamos vivir en armonía respecto al tema y podamos consagrar nuestras vidas para el tiempo del fin. Bendice, Señor, esta reunión, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar el tema que se llama la otra edad media. ¿Cómo estamos con el sonido? ¿Estamos excelentes? ¿Sí? Bien. La Biblia enseña de que el cuerno pequeño iba a ¿qué? A perseguir al pueblo de Dios durante tiempo y mitad de un tiempo. Eso lo dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ese es el periodo de supremacía papal, como lo hemos visto durante toda esta semana, que inició en el año 538, culminando con la herida de muerte, que fue ¿en qué época? En el año de 1798. ¿Se acuerdan? Todo eso lo vimos. Es muy importante que recapitulemos esos datos. Ese periodo de supremacía papal, la Biblia lo recalca mucho en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Lo recalca mucho. Por ejemplo, dice Apocalipsis 13 que la bestia persiguió al pueblo de Dios durante 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio poder ¿para qué? Para actuar con autoridad. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Es el mismo periodo profético de la supremacía papal. Solamente se dicen diferentes palabras, pero tiempos son 2 años. Tiempo es 1 año en hebreo y medio tiempo es la mitad de 1 año. Si usted hace la ecuación aritmética, le va a dar 1260 días, pero en profecía 1 día por año. O sea que serían 1260 años de la hegemonía del cuerno pequeño o del sistema papal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mientras que Apocalipsis 12, versículo 6, se presenta este periodo profético de diferente manera, pero es lo mismo. Mire cómo dice el versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios y para que allí la sustente por 1260 ¿qué? Días. ¿Saben, hermanos, de dónde viene esta tipología de que la mujer huyó al desierto y fue alimentada durante 1260 días? Viene de la historia de Elías, cuando Elías fue a huir. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio por la sequía. O sea que todo esto es tipológico. La historia de Elías es una tipología. Por falta de tiempo no podemos profundizar en ese aspecto de la historia de Elías, pero la historia de Elías tiene que ver con lo que le va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. Va a ser perseguido por Jezabel y por los falsos profetas de Baal, mejor dicho, por la triple alianza que en la Biblia se le llama el dragón, la bestia y el falso profeta. Es muy importante todos esos detalles, muy importante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, habla de nuevo de este periodo de supremacía papal, pero lo dice de diferente manera.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y mitad de un tiempo. Este es el periodo por el cual la iglesia huyó de la supremacía papal al monte. Estos fueron los valdenses, los albigenses, los hugonotes y los cuáqueros que murieron bajo la supremacía papal durante la Inquisición. Los valdenses y los albigenses eran provincias de cristianos que guardaban el sábado y respetaban la reforma pro salud, pero que vivían alrededor de Francia, pero que fueron perseguidos por oponerse al clero romano. La mujer huyó al desierto y fue sustentada por 1260 días. ¿De qué manera? Dios siempre preservó el pan. ¿En qué sentido? Que a la iglesia nunca le faltara ¿qué? El pan. Siempre hubo ¿qué? Un remanente que mantuvo encendida la mecha o el pábilo de la verdad presente. Muy importante eso. Saben, hermanos, algunos datos históricos aproximadamente no son exactos, pero les voy a leer algunos datos históricos que ahí están en la nota, donde se aproxima cuánta gente murió durante el periodo de la Inquisición. Mire cómo dice. Uno de los primeros relatos de la Inquisición vino del ex secretario español de la Inquisición llamado Juan Antonio Llorente, entre el año 1756 al año 1823. Según Llorente, el número total de herejes quemados en la hoguera, solo en la hoguera, durante la Inquisición española ascendió a 32,000 herejes que fueron quemados en la hoguera. Mire, hermano, si nosotros hablamos de este tema, hermano, yo les daría terror. Aquí no hay opción para haber traído las imágenes, cómo fueron muertos los cristianos durante la Inquisición. Pero fue terrorífico cómo una Inquisición mataba. Por ejemplo, ¿sabes de que a las mujeres les quitaban los pechos con tijera? A los hombres y las mujeres los empalaban, o sea que le metían un palo en el trasero y salía en la boca, el empalamiento. O sea que a las mujeres las arrastraban, herían a la gente y les ponían hormigas en las heridas. O sea, instrumentos de tortura. La gente que ha tenido oportunidad de meterse en internet y busca los instrumentos de tortura o el museo del Vaticano, se va a dar cuenta que en el Vaticano hay un museo donde están todos los instrumentos de la Inquisición, el despertador. Eran instrumentos satánicos que usaba la Inquisición para matar a los herejes. La Inquisición. Y no es que los mataban de una sola vez, sino que los torturaban. De ahí viene la palabra Inquisición. Solamente para hacer de que se retractaran. Te retractan, negas tu fe. Y la gente decía, no, preferimos morir, pero no negamos nuestra fe. Qué carácter de esa gente que murió bajo el poder de la Inquisición. Inclusive, hermanos, Apocalipsis 17 habla de la prostituta. Mire cómo dice, Apocalipsis 17, versículo 6. Dice lo siguiente: y vi la mujer ebria con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Acaso Juan no le bastó decir que quedé asombrado? Era suficiente decir eso. Pero él dice, quedé asombrado con gran ¿qué? Se quedó espantado, podemos decir. En visión Juan ve cómo la ramera destruía, aniquilaba, extirpaba al pueblo de Dios y lo hacía añico. Se quedó espantado Juan al ver que la ramera estaba ebria de la sangre de los mártires, con gran asombro. Daniel 7:21, hablando del cuerno pequeño, mire cómo dice Daniel 7:21. Hablando de cómo el cuerno pequeño pisoteaba al pueblo de Dios durante la Edad Media. Daniel 7:21 dice lo siguiente: y veía yo que este cuerno hacía guerra a los santos y ¿qué? Los vencía. Le iba bien, va. Parece que le iba bien. Los vencía. Más no sabía el cuerno pequeño que Dios está al control. Apocalipsis 13:7, hablando de la ramera.
Apocalipsis 13:7 dice lo siguiente, hablando de la ramera o de la bestia: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Tuvo éxito? Aparentemente tenía éxito la ramera, persiguiendo al pueblo de Dios y matándolo. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El poder de la supremacía papal durante la Edad Media. En total, hermanos, se estima que durante la Inquisición, que aún se han llegado datos a descubrir, hermanos, que hubo Inquisición en Latinoamérica y en Centroamérica. Y se ha llegado a estimar un total de que la Inquisición mató más de 50 millones de cristianos. 50 millones, imagínense. Casi le llega a la Segunda Guerra Mundial, a la masacre que hizo Hitler. Casi. Fue una gran barbaridad de cristianos que murieron bajo la Inquisición. Y todo por preservar la fe. ¿Saben algo, hermanos? Nosotros como pueblo de Dios somos tan mal desagradecidos que no sabemos que por leer ese libro que tenemos en nuestras manos hubo un derramamiento de sangre. Por preservar ese libro, muchos cristianos murieron y pagaron con su sangre. Y somos tan mal agradecidos que yo he visto cristianos que ni cuidan su Biblia, la andan toda rota, la tiran en cualquier lado, más no saben de que por ese libro hubo un gran derramamiento de sangre. En esa época de la Inquisición, por tener un libro de eso, era segura decapitación o la hoguera. No sabemos valorar cuánta gente murió por cuidar este libro que tenemos y que nosotros estemos bien tranquilitos leyendo ese libro. Durante el periodo de la Inquisición, sabe que según los historiadores, la gente para leer la Biblia no la podía leer así en público o con libertad, sino que se pasaban pedacitos de papel con versículos para leer la Biblia. Pero siempre se mantuvo la fe viva. Imagínense. Cuando la gente iba a comprar al mercado o a algún otro lugar, se pasaban textos bíblicos así, los pedacitos, porque si se descubrían era súper matada durante la Inquisición. Tremendo. Aunque usted no lo crea, los mártires durante la Edad Media murieron, todo por serle fiel a Dios y por mantener la fe viva. Esa fe viva que ahora nosotros la seguimos. Y que gracias a esa fe nosotros creemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben algo muy importante, hermano? La Biblia dice que la historia se va a volver a repetir. ¿Sí? ¿Se acuerda que vimos ese principio? Que lo que fue antes se va a repetir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, vamos a leer una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, que es un sermón profético, se cumplió en los tiempos de Jerusalén antes del año 70 y se va a cumplir a nivel mundial en una escala mayor. O sea que cuando hablamos de Mateo 24 estamos hablando de un sermón escatológico y profético. Mateo capítulo 24 dice lo siguiente. Vamos a anotar lo que dice el versículo 6. Mateo 24. Sí, leamos. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pregunta, hermano, ¿se está cumpliendo hoy estas profecías hoy? Usted me va a decir, siempre se ha cumplido eso, siempre han habido terremotos, hambres y pestes, pero estamos viviendo hoy en estos acontecimientos en una gran escala, o sea que según la profecía estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Sí? Y mire cómo dice, y todo esto será principio de dolores, guerras, terremotos, hambres, pero será principio de dolores. O sea que vienen cosas peores, ¿sí? Vienen cosas peores, hermano. Prepárese. O sea que nosotros estamos sabedores. Pero ahora mire qué dice el versículo 9. Entonces, ¿qué dice? Los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Notaron el contexto? ¿Notaron el contexto, hermano?
¿Cuál es el contexto de que los entregarán a la tribulación? Es que van a ver ¿qué? Hambres, terremotos, guerras y pestes. Pregunto, ¿será que la culpa se la echarán al pueblo de Dios de todas las desgracias? ¿Ah? Sí, porque la historia pasada así fue. ¿Se acuerdan con Elías? El rey Acab, ¿a quién le echaba la culpa de la desgracia que había caído en Israel? ¿A quién le echaba la culpa? A Elías. Tremendo, hermano. Cuando la gente se vea sofocada por la angustia, las desgracias en este mundo, la gente, la única alternativa y la único que le va a quedar decir es echarle la culpa al pueblo de Dios. Estos son los que están trayendo la desgracia a este mundo por no estar respetando ¿qué día? El domingo. Tremendo, hermanos. Y los entregarán a tribulación. Versículo 10, y muchos tropezarán. O sea que va a haber un zarandeo dentro de la iglesia, hermanos. Va a haber un zarandeo. ¿Va a haber una apostasía en la iglesia donde la mayoría los abandonarán? Sí, muchos tropezarán. ¿Se acuerdan en el valle de Dura, cuando Nabucodonosor levantó la imagen? ¿Usted cree que solo los 3 hebreos habían ahí? ¿Ah? Ahí había un montón de israelitas también. Pero ¿qué pasó con los otros israelitas? La mayoría se postraron a adorar la imagen, pero solamente 3 se quedaron ¿qué? De pie, desafiando la autoridad del rey político. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pregunto, amigos y hermanos, los peores enemigos del pueblo de Dios, ¿a dónde están? ¿Afuera o dentro? Tremendo, hermano. ¿Dónde va a iniciar la persecución? ¿Ah? Lea la Biblia. No me crea a mí. Porque nosotros hemos tenido un falso concepto de que los peores enemigos son los de afuera. Claro que va a venir una persecución de afuera, pero los que los van a señalar y los van a poner, como decimos nosotros, con el dedo, los van a señalar, ¿quiénes son? Nuestros propios hermanos que una vez se gozaron ¿qué? En el mensaje, pero que cuando vino la persecución tropezaron y apostataron de la fe. Muy importante eso. Y los entregarán a tribulación. Interesante. Apocalipsis 2:10 dice lo siguiente, hablando de lo que acontecerá al pueblo de Dios. Aunque esto se cumplió literalmente con la iglesia de Esmirna, pero como la historia se repite, mire cómo dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de vida. O sea, esto no cuadra mucho con el concepto que dicen Dios es amor y que todo te va a ir bien en la vida si te entregas a Jesús. Muchas veces por Jesús tenemos que sufrir y aún pagar con nuestra vida. Amén. Este es el cristianismo, la prueba de fuego. Tenemos que pasar por crisol, sufrir por Cristo. La Biblia dice no solamente que creas en Cristo, sino también que padezcas por Él. Eso lo imagínense, hermano. Donde viene la prueba, ahí se refina el carácter. No es que se forme el carácter, no lo vayamos a equivocar. El carácter es diario que lo tenemos que formar. Cuando viene la prueba, es que el carácter ¿qué? Refulge y brilla como el oro. Hoy es fácil ser cristiano con un buen trabajo, con una buena casa, con una buena familia. Es fácil decirle a Dios gracias porque me has dado todo esto. Pero ¿qué pasaría si todo eso se los quita? ¿Seríamos lo mismo? ¿Qué pasará si viene un terremoto y los bota la casa? ¿O te quitan del trabajo? ¿O le cae un cáncer a tu esposa o a tus hijos? ¿Tendrías la misma fe? ¿Ah? Ser cristiano en momentos de paz y tranquilidad, cualquiera puede ser cristiano. Venir a la iglesia los sábados tranquilo, irse para la casa de nuevo, eso cualquiera lo puede hacer, pero el carácter se prueba cuando viene ¿qué? La prueba. Muy importante eso. La iglesia será probada, el pueblo de Dios será probada.
Hay una cita que el Conflicto de los Siglos lo dice. Conflicto de los Siglos, página 567. Conflicto de los Siglos, página 567, dice lo siguiente. La palabra de Dios nos ha dado advertencia respecto al inminente peligro. Descuide estos avisos. Descuide estos avisos el mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero será ya demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas y las iglesias en los corazones de los hombres. En las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios, imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Pregunto, hermano, ¿habrá otra Edad Media? ¿Habrá otra persecución? Aunque usted no lo quiera, la Biblia dice que seremos perseguidos. No lo podemos evitar. Y dice, está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse a alguna víctima, alguna ventaja. Esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios recurrirá a oprobio y persecución. Fue lo que pasó durante la media. Eso va a volver ¿qué? A acontecer. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para eso, hermanos? Para cuando llegue eso. ¿Estamos dispuestos a subir por Cristo? Y ¿saben algo, hermanos? Les voy a decir algo. La sierva del Señor dice que los que no pueden soportar lo que viene al final, Dios los va a mandar a llamar al descanso. Por eso no siempre es agradable orar porque Dios sane a un enfermo. ¿Cómo dice? No siempre es agradable a Dios que nosotros oremos por enfermos. Les voy a explicar por qué. Siempre cuando nosotros oremos debemos decir, hágase tu voluntad, porque puede ser que Dios se lo quiera llevar. Y no podemos decir, tanto que oramos y el hermano en lugar de sanarse se murió. Muchos van a ser llamados al descanso antes de que vengan estos acontecimientos. Muchos que no van a soportar esta crisis. Y Jesús dijo, ay de las mujeres que tengan cinta, imagínense, hermano. Y Jesucristo dijo, oren para que vuestra huida no sea invierno, ¿en día qué? Sábado. Pregunto, hermano, ¿el diablo va a lanzar una ley dominical o va a perseguir a los pentecostales o una ley dominical para los pentecostales o testigos de Jehová? Para ellos va a tirar una ley dominical. No. ¿Ah? Porque están apoyando eso. ¿Por qué Jesús dijo, oren para que vuestra huida no vaya a ser en invierno, en sábado? ¿Será que habrá un remanente al final de la historia que va a estar guardando el sábado también, como los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén? Sí. ¿Y en invierno por qué? Va a ser muy difícil para el pueblo de Dios andar debajo del agua, huyendo. Oren, dijo, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. La Biblia dice que va a haber una persecución para el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Para terminar, voy a hacer una pregunta que la vamos a responder aquí. Si nosotros como iglesia adventista tenemos el mensaje sólido, un mensaje completo y profundo, y no tenemos que desearle a ninguna iglesia, la pregunta es, ¿por qué es que no estamos siendo perseguidos? Porque nos estamos acoplando a ellos. Prácticamente algunas cosas están entrando a la iglesia que son del mundo, el mundo de ellos. Tenemos el mensaje, claro. Pero ¿por qué no estamos siendo perseguidos? Yo les hago una pregunta, amigos y hermanos, y esto no me van a dejar mentir. ¿Ustedes creen de que el Vaticano no sabe que existe una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día? Sí. Sabe. ¿Y saben algo, hermanos? Hay sacerdotes que conocen más del espíritu de profecía que muchos adventistas. Y lo han leído. Yo soy testigo, que he preguntado a muchos. Por ejemplo, hace poco pregunté a un sacerdote católico, le pregunté sobre Elena de White. ¿Sabe qué es lo que me dijo? Muy buena escritora esa mujer, me dijo, muy buena escritora. Yo he leído 2 libros, me dijo, uno que llama Conflicto de los Siglos y uno que llama Camino a Cristo. Un sacerdote católico expresándose así de Elena de White.
Ese tipo ha leído, dije yo. Ha leído. Hay gente que lee. La gente que habla mal del espíritu de profecía y de Elena de White hay gente que nunca ha leído, solamente la pasta de los libros ha visto. Y así como muchos adventistas que hablan mal de Elena de White, son ignorantes, que nunca han leído ningún libro de ellos y dicen hablar sin haber leído. ¿Usted cree que el Papa no conoce que la iglesia adventista habla de la iglesia católica? ¿Saben? Hay un famoso jesuita llamado Malachi Martin que escribió un libro llamado Las llaves de esta sangre, que tiene más de 600 páginas. Hoy ya está jubilado, pero es un ex jesuita. Yo creo que ya se murió Malachi Martin. Pero en el libro Las llaves de esta sangre dice, en la página 16 hasta la 19 dice en el libro, que los que se oponen al catolicismo romano para que gobierne el mundo con un nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día. ¡Wow! Un católico expresándose así de esa manera. Tremendo. Malachi Martin, un jesuita, está hablando de eso. Pero la pregunta es, si ellos conocen bien que tenemos un mensaje sólido y que predicamos un mensaje que ninguna iglesia lo tiene, y somos los únicos que hablamos de la marca de la bestia, que es el domingo, que el sistema papal es el anticristo, la pregunta es, ¿por qué es que no estamos siendo perseguidos si tenemos un mensaje sólido y claro? ¿Por qué? Esa es la pregunta que quiero que respondamos. ¿Cuál es el problema que está sucediendo entonces? Pues, ¿en qué estamos fallando para que no seamos perseguidos? Cuando la Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente de Cristo padecerán ¿qué? Persecución. La pregunta es, ¿por qué no estamos siendo perseguidos? ¿Oh? Si aquí estamos predicando. ¿Saben, hermanos, por qué es que no estamos siendo perseguidos? No es porque no predicamos. ¿Sabe por qué no? Porque lo predicamos pero no lo vivimos. Por eso es que no estamos siendo perseguidos. Amén. Conflicto de los siglos, página 45. Mire, hermano, hablamos del mensaje del tercer ángel aquí y allá, pero cuando se toca el tema de la reforma pro salud, saltan los carnívoros dentro de la iglesia adventista. ¿Oyeron como dije? Los que todavía les gusta comer ¿qué? Carne. Pueden estar de acuerdo con todo el mensaje del tercer ángel, pero cuando les toca la reforma pro salud, que es parte del mensaje del tercer ángel, saltan, porque les gusta hablar, pero no vivirlo. ¿Oyeron cómo dije? Y lo digo con respeto. Ustedes han visto, hermanos, que en la iglesia adventista casi no se habla de ese tema, la reforma pro salud, ni los laicos, ni los pastores, ni los maestros, ni las escuelas sabáticas, ni los desarrolladores, porque no se vive, comenzando desde los pastores. Hay pastores que en los sábados hacen parrilladas de carne de res. No se vive. No vivimos el mensaje. O sea que no vivimos de acuerdo al mensaje del tercer ángel. Lo proclamamos, pero no lo vivimos. Y saben, hermanos, que el diablo sabe eso. Que el mensaje, sin vivirlo, no tiene fuerza. Y el diablo dice, ¿para qué voy a perseguir a esos adventistas si no están viviendo, están viviendo igual que el mundo? Mire cómo dice esta cita, Conflicto de los siglos, página 45. Conflicto de los siglos, página 45. El tema se llama la fe de los mártires. Otro asunto hay más de importancia aún, que debería llamar la atención de la iglesia de hoy en día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán persecución. Pero dice ahí la pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué? Y aquí dice la respuesta. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y no despierta oposición. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Repítalo. ¿Igual qué? No despertamos oposición. ¿Estamos igual qué? Del mundo. Y aquí me voy a meter en agua caliente. Voy a tocar un poquito de lo que vamos a hablar el sábado. Me toca predicar el sábado en el turno don, pero voy a tocar un poquito del manjar del sábado. Hoy es difícil diferenciar a una hermana cristiana de una impía. Se visten igual y se pintan igual. Sí. Entonces le pregunten, bueno, ¿y cómo estamos ahí? Pues? ¿Ah?
Hasta se suben al púlpito con minifalda y toda qué, desordenada. Y cuando se habla de eso, ¿saben qué es lo que dice? Hermano, no sea criticón, Dios lo que mira el corazón. Va, que bien bonito se oye eso. Yo miro el corazón. Y entonces yo vengo y le cito. Pero Jesucristo dijo, hipócrita, limpia primero lo de adentro del plato y también lo de afuera. O sea que Dios quiere que limpiemos lo de adentro y ¿qué? Lo de afuera. Lo de afuera indica ¿qué? Lo de adentro. ¿Cómo yo le voy a creer a una persona que anda mal vestida, que es cristiana? Así que cuando Dios te transforma también hasta tu forma de vestir. ¿Sí o no? La mundanalidad en la iglesia. Y eso es sin hablar cómo se ha metido tanta mundanalidad, tantas tradiciones de Roma a la iglesia. San Valentín, Día de la Madre. Y hay un montón de días que se han inventado hoy, Día del Pastor, Día del Conquistador, y un montón de días y días. Y peor que se meten hasta en la iglesia. El sábado se usa para eso. Amén. Y yo les hago una pregunta a ustedes que no leen la Biblia. No me vean a mí porque yo soy aquí un hombre como ustedes, cualquiera, que necesito de Cristo, pero que no leen la Biblia, que el sábado no es para eso. ¿Ah? Hagan eso en su casa. Allá en su casa usted puede hacer lo que le da la gana, pero no mezcle las cosas de Dios con lo profano. Cumpleaños en sábado. ¿Cómo yo voy a permitir que en la iglesia se haga eso? O sea que, entonces, eso lo ve el catolicismo. Y mire, hermano, una vez se me cayó la cara, la junté y me la volví a, pero me volvió a caer. Predicándole yo a un católico en el mercado de San Vicente sobre la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y no las tradiciones de los hombres. Y de repente el católico me dice, imagínate qué astucia, porque hay gente que los tiene en la mira. Mire, hermano, no se equivoque, hay gente que los tiene en la mira nosotros, los tienen, somos carta leída. Bueno, me dice, usted está hablando de tradiciones que nosotros guardamos el domingo, que es una tradición de hombre, pero ustedes también, me dice, yo he visto que ustedes celebran la Navidad. Se me cayó la cara de la vergüenza. Se me cayó. La junté y me la volví a poner, pero se me volvió a caer. Y entonces, ¿qué le respondí yo? Hermano, le dije yo, tiene razón, le dije. Pero no es la iglesia adventista que celebra eso, sino que son los liberales y los apóstatas dentro de la iglesia. La iglesia no celebra eso. Ah, ya entendí, me dijo. Me entendió lo que le quise decir. Usted sabe, hermano, que en la iglesia de todo hay, le dije yo. Pero la iglesia no es que celebre eso. Nosotros no celebramos eso, ni ponemos árboles ni nada por así, porque él me dijo, yo he visto que en la iglesia hacen eso. Entonces, esa es una tradición que no es bíblica, me dice. Entonces, usted me está diciendo que guardamos el domingo una tradición de hombres, si ustedes también están guardando tradiciones de hombres también, me dijo. No hay que decir, imagínense, así, o sea, estamos igual que el mundo, no hay diferencia, no los diferenciamos. El único motivo, dice, es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y no despierta ¿qué? Oposición. Y mire cómo dice, la religión que se profesa hoy no tiene carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en las iglesias. Reavivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Cuando seamos perseguidos, va a ser evidencia que la iglesia tiene la fe de la iglesia primitiva. Amén. ¿Saben de que la iglesia primitiva, cuando se unió y tenía un carácter puro, eso enojó a los fariseos y al Sanedrín y empezó a perseguir a los discípulos? Si los discípulos hubieran estado antes, como antes, peleando, discutiendo por los puestos, quién iba a ser mejor, y con aquel carácter satánico que tenían los discípulos, no hubieran sido perseguidos. Pero cuando los discípulos fueron transformados a imagen de Dios y reflejaban el carácter de Cristo en el Pentecostés,
eso levantó odio y persecución. Porque los que quieren vivir piadosamente Cristo padecerán persecución. Qué tremendo, hermanos. Es lamentable ver que como iglesia estamos dando mucho que desear. Pero ¿saben algo, hermanos? No nos debemos de preocupar, porque Dios va a purificar su iglesia y lo va a hacer por medio del zarandeo. Todo aquello que nos sirve, todo aquel cristiano falso dentro de la iglesia va a ser sacado, y Dios va a usar un método para sacarlo. Y cuando venga la crisis, solo van a haber dos grupos: los justos y los injustos. Pero hoy estamos en el tiempo donde nosotros debemos de arrepentirlos. Amén. Y pedirle a Dios que nos dé fuerza y que seamos trigo y que reflejemos el carácter de Él. Porque sin el carácter de Él no podremos salir victoriosos para la crisis final. Amén. Hay una cita. Conflicto de los siglos, página 45, Elena de Guay. Ahora, les voy a leer una cita muy importante, hermano. Este es el quinto sello. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 9. Mire cómo dice. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, estos son los mártires que murieron bajo la supremacía papal. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Imagínense lo que están pidiendo. O sea, que de una forma simbólica la sangre clama de estas personas, así como la sangre de Abel clamaba por justicia. Claman. Y mire cómo le responde Jesús. Perdón, aquí fue el ángel, uno de los ancianos. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de morir, de ser muertos como ellos. Pregunta, hermano, ¿falta un número que se complete de mártires? Amén. Sí, hermano, sí. A que usted no lo quiera, vamos a ser perseguidos por serle fiel a Dios, hermanos. No nos debemos desanimar, porque ese mismo Jesús que estuvo con José en Egipto estará con nosotros. Amén. Ese mismo Jesús que estuvo con Daniel en Babilonia estará con nosotros. Amén. Ese mismo Jesús que nunca dejó morir de hambre a Elías, amén, estará con nosotros. Ese Dios que cuidó a Israel durante 40 años en el desierto y nunca murieron de hambre, amén, estará con nosotros también. Porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Aferrémonos de esa promesa y vivamos de acuerdo a esta promesa y pidámosle fortaleza a Dios y vivamos para Dios y proclamemos estas verdades antes que sea demasiado tarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. ¿Tenemos alguna visita? No. Me gustaría dar un testimonio de un amigo. Sí. Hace poco estuvimos en San Salvador y un amigo dio un testimonio que él invitaba a su vecino a la iglesia adventista del séptimo día y el vecino acudía al llamado. Pero un día cumplió años su hijo y el amigo invitó al adventista a la iglesia católica, porque ellos eran católicos. Y le llamó el católico y le dijo: ¿por qué tú no puedes ir a mi iglesia? Cuando tú me has dicho que vaya, yo he ido. ¿Y por qué tú ahora que cumple años mi hijo no quieres ir? Te voy a acompañar. Sí, te voy a acompañar. Bueno, dice que escuchó un sermón tan precioso de parte del sacerdote que él se paró, inmediatamente terminó la misa y se fue tras del sacerdote y le dijo al amigo: oye, espérate, ¿por dónde vas? Voy a saludar al sacerdote. Y llegó con el sacerdote: oiga, amigo, le felicito. ¿Y usted por qué me felicita?
qué sermón más lindo ha dado usted, amigo. ¿Y cómo te gustó el sermón? Sí. Ese libro de Elena de White, ¿dónde lo encontró? Yo los compro, ese que le dijo el sacerdote. Yo los compro. Y el siguiente libro que mencionó, también lo tengo. Nada más que quiero los demás, yo se los vendo. Le llevó más de 50 libros, dice al sacerdote, porque el sermón que dio no fue algo de una misa dominical, sino que fue basado en los libros de Elena de White. Sí. Existe eso, hay sacerdotes que leen eso. Mira, hermano, la mayoría de sacerdotes son gente preparada y estudiada. Si no salen de esos sistemas por conveniencia o porque los pueden matar. Pero ellos saben, hermano, son gente estudiada. Los ignorantes son el populacho de la gente que está ahí en las bancas, que no lee y no estudia, pero esos sacerdotes son estudiados. Yo lo digo porque yo tengo muchos amigos que son sacerdotes. Sí, estamos bien, gloria a Dios por eso, hermano. Yo sé que Dios va a hacer de cualquier manera. Dios tiene sus embajadores en todas las iglesias, dice Elena de White, y Dios va a sacar a su pueblo de donde quiera que esté. Amén. Así que vamos a orar, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido este estudio y espero que haya sido de una bendición. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tiniebla. Amén. Bendice a tu hermandad, a tu pueblo, y que estos temas, Señor, puedan, en lugar de causar una especie de temor, pueda aumentar nuestra fe y podamos aferrarnos más a tu sangre poderosa. Amén. Bendice, Señor, este seminario, y que mañana podamos estar aquí para poder gozarlo de nuevo en tu palabra y poder exaltar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les esperamos mañana.